a Citlali Hernández. Ella es secretaria general de Morena, y ella está, por supuesto, metida en todo el proceso interno, en la cotidianidad partidaria, y por eso la invitamos ahora, porque Citlali, bienvenida a Los Periodistas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro. Qué gusto saludarte. Igualmente, Citlali, muchas gracias, porque está en curso pues el proceso interno para definir a las candidatas o a los candidatos, más bien a las candidatas y a los candidatos, porque será paritario, tú no lo dirás, para las 6 gubernaturas que se disputarán el próximo año. Así es que muchas gracias, y yo comenzaría preguntándote en qué momento se encuentra este proceso interno. Bueno, ya hablamos con algunos de los aspirantes hace varios meses. Se les planteó porque algunos son externos y también a los internos para que quede claro, digamos, cómo está la situación interna, que hay 3 métodos estatutarios: es el consenso, es la encuesta y es la insaculación en el caso pues sobre todo de las plurinominales, que en otros tiempos, no de COVID, se hacen asambleas y ahí se sortean. Sin embargo, bueno, pues por supuesto vamos por 6 gubernaturas, solo 2 procesos con procesos locales, en Durango con municipios y en Quintana Roo con distritos. Y pues vamos a realizar una encuesta interna que es, digamos, como una herramienta para la decisión política. Y justamente mañana tenemos citados a nuestros aspirantes. Evidentemente el objetivo es tener 3 hombres, 3 mujeres mínimo, por un tema que Morena siempre ha tenido la convicción de tener y definir sus órganos internos y sus candidaturas de manera paritaria, pero bueno, además ahora la ley obliga a todos los partidos. En todos los estados prácticamente vemos competitividad tanto en hombres y mujeres, y bueno, mañana tenemos la comisión de elecciones, estamos citados junto con la comisión de encuestas, conoceremos algunos resultados y también avanzaremos, digamos, con algunos aspirantes, de tal manera que el próximo año podamos tener un poco pues los ánimos al interior más claros, más tranquilos en un cierre de filas, y concentrarnos en lo que prácticamente es muy seguro, sin confiarnos, que Morena lleva la delantera en 5 estados y disputamos también Aguascalientes, que aunque es un territorio de tradición panista, pues también hay altas posibilidades de que Morena gane. Sí, Clary, hubo un demonial de aspirantes, no, en los estados. Bueno, no se diga Hidalgo, 52. Finalmente se fueron depurando esas listas, y han quedado algunos, eh, algunos han sido excluidos, y uso la palabra excluidos porque esa la utilizó Manuel Espino, el expresidente del PAN, que buscó ser candidato al gobierno de Durango, hasta se afilió a Morena. ¿Cómo ha habido, eh, digamos, negociaciones para evitar que muchos de los que ya quedaron, digamos, filtrados, eh, no generen, digamos, una ruptura al interior de Morena y puedan disminuir, digamos, que las condiciones para el triunfo? Bueno, sin duda, ya después de librar el proceso electoral pasado, pues tenemos mucho más aprendizaje, mucho más callo, mucho más claridad de corregir errores, de mejorar procesos, porque fue un proceso electoral muy grande, fueron 21,000 candidaturas, y ahorita, bueno, son 6 gubernaturas, 39 municipios, 15 distritos, y bueno, en el caso de las gubernaturas, pues en efecto lanzamos la convocatoria. Hay varias personas que se inscriben, quienes quieren participar, pero no tienen tantas posibilidades, quienes tienen altas posibilidades.
Y en el caso de estados como Hidalgo, por ejemplo, pues hasta gente que pudiera estar mandando los gobernadores de oposición. Hicimos un al final la Comisión de Elecciones tiene las facultades estatutarias para decidir todo lo que no esté dentro de las convocatorias que emitimos. Hicimos un pues evaluación de los perfiles en la Comisión de Elecciones. En algunos casos, pues hemos tomado la decisión de, primero, los consejos estatales y el Consejo Nacional votó por 2 hombres, 2 mujeres, que eran, digamos, los que sí o sí teníamos que considerar, por lo menos para hacer una primera encuesta, una primera valoración, y tomamos la decisión de encuestar a algunos de los inscritos, digamos, para decantar sobre los más posicionados, y también, por supuesto, algo que yo siempre he sido muy insistente en que Morena, todo en este momento donde ha sido mucho, tiene que cuidar su definición de candidatas y candidatos, que es la autoridad moral. Es decir, no queremos solo ganar elecciones, queremos llevar a la toma de decisiones a gente que coincida con nuestro proyecto, que acompañe la cuarta transformación, que ideológica y programáticamente, también en términos de principios, pues esté en consonancia con la cuarta transformación, porque pues Morena ha crecido mucho y ahora es redituable electoralmente para algunos personajes que no necesariamente llegan al poder pues para acompañar el proyecto por el que vota la gente. Entonces, pues hemos ya pasado ese primer proceso, esa primera evaluación, y digamos que ya estamos como en la recta final sobre los finalistas tomar una decisión, y hemos hablado también con todas y todos los aspirantes en la necesidad de dejar muy claro que estas son las reglas que pone el partido. Es el único partido que en la vida pública se discute un proceso interno. Ni el PRI, ni el PAN, ni los otros partidos se discute tanto en la vida pública sus definiciones internas o sus métodos. Nosotros hemos puesto sobre la mesa las reglas muy claras, y los aspirantes que han decidido aceptar estas reglas, pues tendrán que aceptar los resultados aun cuando no sean favorables, para evitar conflictos y para evitar también berrinches que algunos en el proceso pasado pues hicieron pataleo aun cuando aceptaron las reglas, saben que está la comisión de encuestas del partido, habrá encuestas espejo. Entonces me parece que la certeza que a veces se ha cuestionado pues existe sobre la mesa, y creemos que en este proceso vamos a estar mucho más sólidos en términos internos. El caso de Manuel Espino, ¿lo excluyó la Comisión de Elecciones? Mira, mi posición es pública sobre Manuel Espino. Pues hemos conocido a través de investigaciones periodísticas, de la propia historia, pues es uno de ellos que ha hablado mucho sobre la historia del Yunque. A mí ideológicamente me parece una contradicción, digamos, tener a personajes así dentro de Morena. También creo que hay gente que cambia, que sé que Manuel Espino se sumó desde el 2018, etcétera. Pero bueno, a mí me parece que gobernar un estado implica estar en consonancia con un proyecto de nacional. Espino se inscribió, yo creo que él sabe que se le dio un buen trato, creo yo, en Morena, y bueno, finalmente no es de los finalistas, no es de los últimos perfiles a valoración para definir la candidatura. Y bueno, pues al final él ha dicho que comparte algunos postulados de la cuarta transformación, y entendemos que se sumará a la campaña con nuestro candidato o candidata en Durango, y pues vamos a ver qué pasa hacia adelante. En Hidalgo, después de haberse inscrito 52, después de haberse depurado, un personaje que era nada menos que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Hidalgo, Francisco Javier Berganza Escorza, no queda y se enoja. ¿Qué pasó con ese personaje, Citlali? Mira, es un personaje extraño, Loro, porque yo hasta la fecha no te podría dar una valoración de él como persona, como político. En el Estado hay algunos compañeros y compañeras militantes que lo respaldan, otros que no.
ha sido cuestionado porque en su momento, en 2018, apoyó a Ricardo Anaya. Creo que al final nosotros emitimos una convocatoria abierta, nuestros estatutos permiten no necesariamente gente afiliada, y bueno, él fue electo en uno de los consejos estatales, para la extrañeza de mucha militancia, pues él, nuestro delegado en su momento allá, en el pasado proceso electoral, lo propone o lo mete dentro de la lista plurinominal y de inmediato también articula condiciones para ser el coordinador del grupo parlamentario. Nosotros creemos que es un perfil que no genera certezas, es decir, yo de verdad no me atrevería, no conozco cuáles son sus posturas políticas, es decir, no conocemos mucho del personaje, ¿no? Digo, sabemos que fue cantante, hay gente, pues incluso dentro del partido que lo ubica como famoso en su momento, etcétera. Entonces, bueno, hubo una valoración en la comisión de elecciones y decidimos que no fuera el finalista. Las reglas siempre fueron muy claras, la comisión de elecciones tiene las facultades para tomar las valoraciones que queden pertinentes y bueno, seguramente mañana ya tendremos algún nombre más concreto de quién nos encabezará en Hidalgo. Correcto. Sí, porque yo te puedo decir, yo lo conocí cuando él llegó como diputado federal del PAN en la 57 legislatura, en 1997. Y luego, como este mismo personaje, Francisco Javier Berganza Escorza, fue un personaje que se fue al lado del PRI. Inclusive Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista Granados Chapa, advirtió en su momento que era un infiltrado de Jesús Murillo Caram. Luego, efectivamente, renunció Francisco Javier Berganza al PAN y se acercó al PRI, luego estuvo con Rafael Moreno Valle, luego trabajó efectivamente junto con Ricardo Anaya. Y a mí cuando yo lo veo como diputado y luego como coordinador, pues la verdad es que conociéndolo y luego ante la posibilidad de que podía ser el gobernador de Morena o candidato por lo menos, pues qué clase de procedimientos tiene Morena para evitar que oportunistas como él puedan infiltrarse. Ese oportunismo, hace rato hablabas al respecto, Citlali, ¿se presenta en todos los estados? Mira, yo creo que Morena vive un momento extraordinario, es decir, pues ya sabemos la historia, no la ahondaré para que no sea lastimosa, pero después del 2018 se descuida mucho el partido, la mayoría de sus cuadros se van o nos vamos a distintos espacios, y bueno, prácticamente Morena ha estado ausente durante los primeros 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente el crecimiento de Morena, la popularidad del presidente, pues es atractivo para es decir, yo estoy convencidísima de que la mayoría de la ciudadanía y de la militancia y de la simpatía que hay hacia Morena es de convicción, pues también hay quienes se acercan con un oportunismo político muy evidente, ¿no? Tenemos casos ya públicamente conocidos como el de Lili Telles, y bueno, yo creo que hasta cierto punto a veces es inevitable que se te cuelen esos perfiles, pero justamente en esta nueva etapa, a Mario Delgado y a tu servidora nos tocó prácticamente de inmediato entrar al proceso electoral de junio pasado, y con dirigencias estatales ausentes o sin legitimidad, con prácticamente una falta de institucionalidad y de estructura, pues nos tocó a la Comisión de Elecciones de 5 personas nombrar delegados, confiar en delegados, en tiempo, ir a contratiempo, porque ya había fechas límites para registrar candidatas y candidatos. Y bueno, ya ha sido también público pues el malestar de algunos militantes, candidatas y candidatos que más allá de que vayan llegando o que vengan de otra fuerza política, no necesariamente generaban la empatía con el proyecto.
hay una determinación muy clara de cuidar los procesos hacia adelante. Y en ese sentido yo creo que este proceso será mucho más cuidado. Creo que es inevitable el oportunismo político en todos los partidos, más en un partido que ha crecido mucho como el nuestro. Y bueno, pues has puesto dos ejemplos, por ejemplo, de personajes que no necesariamente generan la confianza a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, de que sean quienes abanderen las gubernaturas. Y bueno, pues estamos cuidando mucho el proceso, hay más tiempo, hay más experiencia, digamos, en la propia llegada de nosotros, y pues son menos las candidaturas, y hacia adelante eso es lo que toca, seguir construyendo un partido abierto, que sume, pero que no en esa suma se vuelva electorero y se llene de oportunismo y de cadáveres políticos, porque estamos hablando de un partido y una herramienta que siga acompañando un proyecto de cambio en este país. Citlali, en Hidalgo son altas las posibilidades de ganar, en Oaxaca son altísimas las posibilidades de ganar también, en Durango también, aunque las alianzas del PRIAN, que ya se concretaron en 4 estados, sí les van a dar batalla. Pero más allá de eso, yo te pregunto, hay estados más peculiares que otros. Pienso en Quintana Roo, que una prospecta está más cercana al Partido Verde, que es Mara Lezama, y en Quintana Roo, una también mujer prospecta, Maqui Ortiz, su hijo es alcalde de Reynosa. Ella es del PAN, o fue del PAN, de hecho está buscando regresar al PAN porque fue expulsada. ¿Qué con esos estados? ¿Qué está pasando en esos estados? Bueno, mira, yo creo que el crecimiento de Morena, la fuerza de Morena, tiene que venir acompañada cada vez más de la construcción y fortalecimiento de nuevos liderazgos, es decir, de figuras que den certezas y garantía a la ciudadanía de que se presenta un cambio, ¿no? Hay altas condiciones de que Morena gane la mayoría de las gubernaturas, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Durango e incluso Aguascalientes, y en algunos lugares pues hay cuadros naturales de nuestro movimiento, como fue en el pasado proceso electoral, incluso compañeras y compañeros que es su segunda o tercera vez que serán candidatos o que podrían ser candidatos, y en otros estados pues cuadros que se han ido posicionando, que quizás son como más nuevos, y que tienen, digamos, sus cuestionamientos por eso, ¿no? Por sus orígenes, porque recién se van sumando. En el caso de Quintana Roo que has mencionado, una aspirante se le vincula como más cercana al Verde, aunque en realidad pues ha acompañado a Morena desde hace tiempo, y ha llegado por la vía del voto hacia Morena a la presidencia municipal de Cancún. Yo creo que al final estamos en ese momento de Morena, donde somos los que estamos, es decir, los que se han ido sumando, los que llevamos rato, y por eso tenemos que tomar la mejor decisión sin sesgos de ningún tipo, es decir, no es que seamos mejores quienes estuvimos antes, ni que sean malos quienes van llegando, pero sí me parece que la toma de decisiones que tenemos en nuestras manos pues implica no equivocarnos, es decir, que más allá del origen, de las dudas, de los cuestionamientos que pudiera haber, que exista claridad de que va a haber una lealtad al proyecto de nación, que va a haber una coordinación con el presidente de la República y que va a haber una lealtad al voto de la gente, que la gente al final vota por un cambio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Al final, creo que Tamaulipas es un territorio complejo por todas el entramado y las redes políticas, incluso ligadas a la delincuencia, a cabeza de vaca, etcétera. Quintana Roo, pues por la serie de intereses, es un estado donde además pues impacta uno de los proyectos de infraestructura del presidente, es uno de los estados del sur donde más simpatía tiene el presidente. Entonces, bueno, yo creo que hay un escenario interesante. Al final tenemos que seguir avanzando, tenemos elecciones en las que hay que seguir compitiendo,
Hay que ganar, no ganar por ganar, pero sí garantizar que si todo sale bien, pues en el próximo año y medio o 2 años podríamos gobernar desde Morena prácticamente más de la mitad de este país, y eso implica una responsabilidad brutal con la ciudadanía y con quienes creen en nuestro proyecto. Entonces, bueno, en todos los estados hay contextos distintos, hay distintos liderazgos, cuadros, y pues para eso creo que es importante tener un partido sólido, que también, si se le da la oportunidad de apertura a otros cuadros no naturales de la izquierda o no naturales de nuestro proyecto, pues siga acotando y garantizando que sí estén al servicio de la que la gente mandata a través del voto popular. Entonces, bueno, pues a ver mañana qué resultados tendremos en la comisión de encuestas, que finalmente ese es como uno de los insumos que tomaremos para la valoración de nuestras definiciones. Sí, esto es muy importante también, la calendarización, que por supuesto tiene que estar armonizada a lo que dispone también la legislación. Citlali, ¿en qué momento de entonces se encuentra Morena en este proceso de definición de sus candidatos a gobernador específicamente para el próximo año? Mañana se reúne la comisión de encuestas. Sí, mañana nos reunimos la comisión de encuestas y de elecciones. Vamos a tener una primera valoración. Para nosotros es importante definir pronto precandidaturas o candidaturas únicas, si es que se pudiera generar esa posibilidad. Pero lo importante es ir procesando, porque lo que nos complicó un poco el proceso pasado y que ha generado incluso cuestionamientos internos, pues es que no tuvimos todo el tiempo para procesar, porque al final, cuando hay el número que sea, pero además cuando hay tantos aspirantes, pues de 12, de 10, de 5, al final solo uno o una va a ser candidata y candidato. Y me parece que hacer política implica diálogo, ponerse de acuerdo por un bien común. En este caso, el bien común es la continuidad y el fortalecimiento del proyecto de la Cuarta Transformación, y estamos en esa etapa de procesamiento con nuestros aspirantes. Probablemente el próximo año ya estaremos dentro de las fechas que marca la electoral, presentando a nuestros precandidatos, precandidatas, si es que fuera el caso, y ya generando las mejores condiciones internas para que el próximo año podamos llegar mucho más sólidos y con menos conflictos internos que los que tuvimos en el pasado proceso electoral. Entonces, queremos terminar el año avanzando mucho en el procesamiento entre los aspirantes, para que no exista ninguna ruptura, para que no haya ninguna duda en nuestros procesos internos, y eso por supuesto se hace con constante diálogo y con dejar las reglas claras a los aspirantes. Entonces mañana vamos a conocer algunos resultados de encuestas que sin duda son valoraciones que nosotros tomamos para la definición de las candidaturas. Por último, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, hay la versión de que se están despedazando internamente, sobre todo por la prematura disputa de la candidatura presidencial en el 2024. ¿Tú qué dices al respecto? Mira, yo creo que hay madurez en la mayoría de dirigentes y de militantes y simpatizantes de entender primero una cosa. Sea quien sea nuestro candidato o candidata, vamos a ver hasta el 24, para nosotros es importante, no llegamos hasta donde llegamos pues para no tener una continuidad, la profundización del proyecto. Mi opinión personal es que tienen que respetarse los estatutos, que tiene que haber un proceso interno muy claro, muy certero, y mi opinión más profunda en términos de la importancia del proyecto es que necesitamos un candidato o candidata que garantice no el triunfo de una elección, sino la continuidad de un proyecto, que sí puede ser muy distante, sobre todo conociendo los ejemplos que hay en América Latina y en nuestra propia historia, pues la continuidad de proyectos de transformación pueden ser las rupturas, la moderación o la profundización de un proyecto de cambio que ha iniciado. Entonces, bueno, al partido le toca generar las mejores condiciones, desde mi óptica, un pueblo más informado, más consciente, más organizado, un partido sólido, con mayor formación política, con mayor
cuadros, con mayor organización, de tal manera que tengamos las mejores condiciones para que sea quien sea la persona que el movimiento defina, que sea la garante de la continuidad del proyecto, porque no se trata solo de ganar la elección del 24. Sin confiarnos, vemos altas posibilidades, porque la derecha, la oposición, no tiene cuadro, no tiene legitimidad. Ahora agudizaron su esquizofrenia, ¿no? El PRI se asume de centroizquierda, el PRD renuncia a ser de izquierda, el PAN ahora busca diálogo con el presidente, es decir, creo que están en una derrota moral, derrota política, sin confiarnos, pero hay mucha posibilidad de que el 24 Morena vuelva a ganar y vuelva a contar con la confianza de la gente. Entonces, para el partido es fundamental que sea quien sea nuestro candidato o candidata, sea quien garantice la continuidad de un proyecto. No se trata solo de acumular victorias, y en ese sentido, pues haremos lo propio para calmar los ánimos cuando se aceleren, y de hacer un llamado también a los posibles aspirantes a que optemos con responsabilidad y poner por encima de cualquier cosa el proyecto. Quienes no lo hagan, pues creo que la misma ciudadanía, los mismos simpatizantes lo están observando. Ahora sí que están tomando nota, o sea, son otros tiempos, hay un nivel de conciencia avanzado, y creo que en los próximos, probablemente también por eso el presidente destapó las corcholatas antes del tiempo, porque en los próximos años la ciudadanía, nuestros simpatizantes estarán viendo quién se comporta a la altura de un proyecto y quién está pensando en su proyecto personal más ambicioso, por más legítimo que sea. Y bueno, pues yo creo que con un partido más sólido vamos a estar en las mejores condiciones de que no haya ninguna ruptura, o si exista, sea la menos y sea algo que no lastime al movimiento. Creo que estamos en esa ruta de maduración, de discusión interna, y de que nuestra militancia puede tener sus simpatías, sus preferencias, pero que al final el proyecto es más importante, y yo espero que, si no todos, la mayoría cerremos filas con quien sea nuestro candidato o candidata en 2024. Lo cierto es que sí hay está latente esa posibilidad de ruptura. Pues mira, yo creo que donde más hay como una alerta, y hay que decirlo, donde se huele ruptura desde la opinión pública, pues pudiera ser en la posición del senador Ricardo Monreal, porque él ha puesto sobre la mesa que se realicen primarias. Yo creo que es importante que un aspirante ponga un planteamiento, sin embargo me parece que es muy clara cuál ha sido. Él mismo decía, cuando estaba el proceso interno de cambio de dirigencia, decía que le hiciéramos caso al presidente, y que el presidente había sugerido que cambiáramos la dirigencia a través de una encuesta, y que era un gran método. Yo ahora diría lo mismo, me parece que hay que hacerle caso al presidente, no porque el presidente se esté metiendo, pero sí porque es el liderazgo más importante de nuestro movimiento, es el que nos ha logrado convocar y articular a mucha gente que creemos en este proyecto, y me parece que es un método con el que siempre hemos elegido muchas de las decisiones que hemos tomado, las más importantes. Es el método estatutario. Hoy probablemente pudiera haber modificaciones estatutarias, pero es el método estatutario, es el método que ya conocemos, y se me acusará de lo que sea, pero yo sí creo que el presidente de la República, que ha sido dirigente de este proyecto y que está cimentando la primera parte de la cuarta transformación, me parece hablar en lo que opine, y a mí sí me parece que esta sugerencia que él hace de la encuesta, pues si realmente nos consideramos algunos obradoristas y queremos la continuidad de este proyecto, pues habrá que atender y no hacer olas de algo que puede procesarse un poco más terso, pero bueno, vamos a ver qué va pasando en los próximos meses, en los próximos años, y que la última palabra la tenga también la ciudadanía. Para mí eso es lo más importante, que haya un pueblo más informado, más consciente, y que empuje, insisto, la continuidad de un proyecto más que el triunfo electoral de una persona. Citlali Hernández, una vez más, muchas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas. Muchas gracias, y estaremos a tanto a lo que resuelvan los órganos de Morena. Al contrario, Álvaro, y pues saludos también por donde esté a Páez Varela.
Muchas gracias. Ahí anda bebiendo cerveza. Muchas gracias y que tengas felices fiestas. Gracias, igualmente, Álvaro.